Amigos, seguimos con más de Despierta RD y como le prometimos antes de ir a publicidad, está con nosotros María Teresa Cabrera, alta dirigente del Partido Frente Amplio y con vasto conocimiento en materia educativa por haber sido presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. Bienvenida a Despierta RD. Muchísimas gracias, un placer. Tenerla aquí es un placer para nosotros en el día de hoy. Usted es una de las mujeres que más sabe en materia educativa. Sobre todo en el contexto. Iniciamos el año escolar, cómo usted avisora el futuro y cómo lo recibe, digamos, la población. A ver, Nota una respiración profunda. Al análisis de María Teresa Cabrera. porque lo que pasa es que si uno se pone si se hace una revisión de los titulares de noticias en cada inicio de año escolar, como que tú encuentras titulares reiterativos. Y uno quisiera como que un día pudiéramos tener otros titulares, porque ya esas cosas no existan, esos problemas. Todavía seguimos escuchando familias que dicen que no encuentran dónde inscribir al hijo o a la hija, que buscan a alguien para que le ayude. Todavía seguimos escuchando los problemas de infraestructura, de servicios. Todavía seguimos enfrentando temas de cobertura de un segmento de la población que está excluido. Fíjate, nosotros aprobamos la ley 6697 en el año 1997, ¿cierto? Ahí se contempló el porcentaje que se debía invertir en la educación. Y recuerden que fue 14 años después, cuando el pueblo se apropió de esa demanda, entendió lo que significaba el tema de la inversión y se movilizó de manera sostenida por esa demanda, se logró. Pero en esa misma ley se establece que es obligatorio el último grado del nivel inicial. Es decir, que todos los niños y niñas de 5 años de edad deben estar obligatoriamente en el sistema educativo. A los 5 años. Sí, toda la población con 5 años debía estar incluida en el sistema educativo, ¿no? El último grado del nivel inicial, es decir, el preprimero. ¿Y se está cumpliendo eso? No hemos alcanzado el 100% todavía y la ley es del 97. Mamacita, imagínese usted. En el nivel que nosotros más hemos avanzado en materia de cobertura es el nivel primario. Pero hay que decir que con la pandemia aquí, digo no solo aquí, eso fue un problema global, una cantidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desertaron, dejaron la escuela. En los niveles inicial y básica se ha logrado un nivel de recuperación importante, es decir, para colocarse en la situación prepandemia en materia de la cobertura. Pero en el nivel secundario todavía tenemos un déficit importante para lograr que todos esos jóvenes que desertaron se reintegren al sistema educativo. María Teresa, ¿en qué estamos bien en la educación dominicana? Dígame una, por lo menos, para yo irme tranquilo hoy. A ver. ¿En qué estamos bien? Invertir la pregunta. Sí. Yo creo que hay que ver los problemas de educación en términos estructurales, que no siempre se abordan. Y por eso nosotros siempre estamos en la misma. Porque es que cuando las causas que generan los problemas no se abordan, tú no los resuelves, nadie los resuelve. Cuando usted va al médico, el médico lo primero que hace es tratar de identificar cuál es la causa de la afección que usted le dice que tiene. Si tiene fiebre, te indican análisis para establecer qué es lo que está causando esa fiebre. Y cuando identifican esa causa, entonces aplican un tratamiento para atacar esa causa y resolver el problema de la fiebre, ¿cierto? En el sistema educativo nosotros tenemos problemas estructurales que no suelen ser incorporados en el análisis de la problemática educativa, evidentemente porque
se intenta naturalizarlo. Esos médicos ejemplo, en el área educativa han fallado, porque Sí, no han sí, ido al diagnóstico. sí, porque en ningún problema, en ninguna de las áreas se puede resolver si tú no identificas las causas que lo provocan. Pero, por ejemplo, con el tema de los cupos, se ha identificado la situación de la falta de estructuras para llevar a los estudiantes. Pese a eso, no se ha resuelto y ahora se destapa el ministro una vez más con $500 de bono para que los padres lleven a los niños a un colegio. Sí. ¿Es esto legal o podría resolver el problema medianamente? No, ilegal no es y es una vía de darle solución si se materializa. Ahora, el tema de fondo es ¿por qué llegamos a esa situación? Exactamente, ¿por qué? Por eso es que yo digo que hay que ver la causa. Mira, nosotros históricamente el sistema educativo ha tenido un déficit de infraestructura. Ustedes saben que en los gobiernos de Balaguer, por ejemplo, no llegábamos al 1% de inversión. Y sin dinero no se construye. Ahora bien, se necesita dinero para construir edificaciones escolares. Y eso es un insumo, ¿eh? Es un insumo. Sí. No deberíamos tener que estar hablando Claro. de eso. Eso debe ser como tener arroz y habichuela y de vez en cuando carnita, Una carnita de o pollo, algo, sí, sí, sí. en la matar mesa. la berenjena. Así debería ser. La Entonces, berenjena. ¿pero qué pasa? Cuando se comienza la lucha por el 4%, ustedes recuerdan que algunas líneas discursivas iban en el sentido de que el dinero no era necesario para... Que no era un tema económico. Exacto. Y yo digo, es verdad que no es solo el dinero, porque si tú los utilizas, si la corrupción se lo traga, no se van a hacer las escuelas. Entonces nosotros arrastramos una cantidad de escuelas que fueron entregadas, se le entregó dinero a los ingenieros y esos ingenieros no sabían en qué terreno iban a construir. Había una necesidad de entregar dinero, supongo yo, cuando esas cosas pasan. Ese es un tema que todavía está pendiente y hay una cantidad de esas escuelas que aún no se han construido. ¿Por qué? Pero, ¿qué hay detrás de ese elemento? Que es el elemento causal, que son los rasgos del sistema político dominicano, la corrupción y la impunidad. Eso no es un rasgo del sistema político nuestro. Bueno, eso se manifiesta en la educación. Por ejemplo, en La María Teresa. Ureña, Se invierte dinero. María Teresa, ¿Eh? en La Ureña hay una escuela que yo fui hace 3 semanas, 14 años. Le faltan persianas, ¿cómo se llama esto? Piso. Piso y todo eso. Ajá. Y este viviendo tiene 5 años, ¿por qué no la termina? No, es una barbaridad que una escuela que se inició hace 14 años todavía no esté Que avanzadas, terminada. en más del 70%, muchas de ellas. Sí, pero Dejadas del gobierno anteriores, pero se supone que ya debe haber por Sí, el tema de Pero continuidad. cantidades de escuelas. Pero es que eso María está Teresa. asociado ¿Y a a lo qué se debe? Está asociado a lo que yo te estoy diciendo. ¿Cuáles son los rasgos del sistema político? Corrupción e impunidad. ¿Se va una parte del presupuesto de educación en ese renglón? ¿En corrupción? ¿O no? ¿En corrupción? Sí, claro. E impunidad Pero históricamente. claro que sí, Ajá. claro. El clientelismo es un rasgo del sistema político. Claro. Se traga una parte del presupuesto de educación. claro, Usted sí. tiene escuelas que los profesores y los mismos niños tienen que limpiar las Así es. aulas. Pero cuando usted va a la nómina, hay una cantidad de gente que aparecen Están nombrados cobrando ahí. como que están en esa escuela y cobran, pero no van a Pero, María trabajar. Teresa. Eso se llama clientelismo. Espérame para llegar aquí. Ok. Debilidad institucional es un rasgo del sistema Sí. político. Eso se manifiesta también en el sistema educativo. Inestabilidad en las políticas públicas. Esa es una característica Para mí nuestra. esa es una de las principales en el tema educativo. Entonces, señores, si no nos metemos a ahondar en esos factores causales, no vamos a darle solución al problema de la educación. De ahí que derivan, bueno, los dos grandes desafíos que tenemos siguen siendo garantizar el ejercicio del derecho a la educación a todos los niños y niñas, jóvenes, adolescentes, personas adultas, porque es un derecho humano fundamental. Universal. Segundo, exactamente, muy importante ese dato, Sí, universal, sí. porque es un derecho humano. Sí, sobre todo. Pero el otro elemento tiene que ver también con la calidad.
que no me gusta mucho el término calidad porque no es un concepto neutro. Y lo que algunos llaman calidad, para mí no lo es. Exacto. Entonces me gusta hablar de una educación buena, una educación que garantice una formación integral, que implica que haya preocupación en el desarrollo de las competencias cognitivas, pero también lo ético, lo axiológico, es decir, los valores. Lo moral. Lo que hace diferente, la diferencia entre la instrucción y la educación es precisamente esa dimensión ético-axiológica que está presente en la educación, que garantiza esa formación integral. Para eso se requiere un currículum que no solo tenga matemáticas, lengua española, ciencias naturales, ciencias sociales, sino también... Y que eso lo tenga bien dado. Bien dado. Todas las dimensiones del arte, música, teatro, pintura, poesía, los coros infantiles en las escuelas, los grupos de baile. ¿Usted cree que nosotros podemos migrar al modelo STEAM, que incluye ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, arte? Porque creo que aquí hay 2 o 3 escuelas en el país, públicas, que utilizan ese modelo y son funcionales, digamos, son proyectos pilotos. Sí, claro. Ahora, podemos hacer la transformación de ese modelo que ha dado resultados en otros países y que nuestra principal debilidad es el tema de matemática y conocimiento y pensamiento crítico de los estudiantes. Bueno, que incorpore eso del pensamiento crítico porque hay gente que le está atribuyendo a la tecnología un carácter de fetiche. Y para usted hacer un uso adecuado de la tecnología, tiene que tener desarrollado el pensamiento lógico y el pensamiento crítico. Sobre todo. Porque eso es clave hoy día más que nunca, porque el desarrollo científico-tecnológico ha posibilitado una inmensidad de informaciones disponibles y unas sirven y otras no sirven. Unas son buenas y otras son malísimas. Entonces, esa capacidad crítica es la que te permite discriminar entre la información que es confiable y la que no lo es. Entonces sí se puede, porque si tenemos experiencia, yo quería reivindicar eso, que aquí hay experiencias positivas, aquí hay experiencias exitosas, aquí están pasando cosas también que son interesantes. Yo creo que hay un programa ahora mismo que se está desarrollando que se llama Conbase, que está poniendo el foco en el primer ciclo de la educación primaria, que a mí me parece que es un desafío enorme, el tema de que los niños y niñas tienen que desarrollar las competencias de lectoescritura en el nivel que corresponde. Y eso es un desafío muy grande, porque cuando no se aprende a leer y a escribir, hay problemas en la trayectoria académica. A veces lo gradúan y no saben leer siquiera lo que corresponde. Llegan a las universidades, señores, sin saber leer. Hay profesores, y yo no sé si usted se suscribe en esa lista, que no quiere que los muchachos lo quemen en el camino. Si un muchacho no cumplió los requisitos, no es enmendándolo en el camino, es que ahí es que hay que arreglarlo. No, pero yo creo en eso. Déjame hacerte una ligera corrección. Estoy de acuerdo contigo en la manera incorrecta como se ha implementado el programa de la promoción automática. Pero esa no es una decisión de los profesores y la profesora. No, eso está incluido, ¿no? en el programa, en el consejo, ¿no? Que lo aprobó. Pero no es exacto. No, claro. Y yo te voy a decir, es correcto, lo que pasa es que hay que aplicarlo bien. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa? Si tú le pones el énfasis en la evaluación de proceso, en la evaluación continua, que es la que te permite, en cada clase tú ves, se reevalúa allí. Si el niño, claro, ¿cuáles son los que tienen déficit en el dominio de este contenido? Entonces yo tengo que seguir con ese hasta lograr que lo supere. Pero aquí se pone también mucho énfasis, por eso yo estoy de acuerdo que se quiten esas pruebas nacionales. María Teresa, una pregunta. ¿Cuál es el problema con el tema de los cupos en la escuela pública? ¿Falta de aulas o que le están dando los cupos a los niños de nacionalidades haitianas? ¿Cuál es el problema? Ay, santo padre. Mira. El ministro dice que es un mito. Sí. No, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Acabamos de decir ahorita que la educación es un derecho humano. Claro. Cualquier niño, en el lugar donde esté,
tiene que ser educado. Tiene derecho a la educación. Ahí estamos de No acuerdo. quiero decir eso porque yo reivindico. Si yo me entero que en Puerto Rico le niegan un cupo en una escuela a un niño de un dominicano o dominicana porque es ilegal, lo protestaría. Si pasa en los Estados Unidos, igual. Igual que Si yo. pasa en Europa, igual. Entonces, aquí hay comunidades que efectivamente hay una presencia importante, sobre todo las escuelas que están en los bateyes, básicamente son niños, hijos de inmigrantes haitianos. Pero esos muchachitos tienen derecho a que se le Claro que inscriban en la sí, escuela. claro. Yo lo que reivindico es que el sistema gane eficiencia, que definitivamente dejemos de construir escuelas de cantidades exorbitantes de aulas allí donde no se necesitan y se construyan en función de la población y del crecimiento vegetativo en las María Teresa, comunidades. ¿cuál es el problema entonces? Que ¿Falta de faltan aula o no le aulas. están dando los cupos a los muchachos? ¿Cuál es el problema? No, faltan aulas, Faltan. evidentemente. ¿Cuántas aulas faltarían? Mira, aquí la cantidad de aulas de escuela que estaban pendientes superaban casi las 500 escuelas. Estoy hablando de edificios. Ustedes saben que en un edificio puede haber más de un centro educativo. Sí, claro. Entonces, hablamos de la edificación. Que tenían los problemas de conflictos legales por la forma como fueron asignadas, pero para eso se aprobó una ley, digamos, transitoria, creo yo, porque seguramente Sí, eso no va a pasar especial, para se siempre, suponía que era para eso. Claro. para darle solución a ese problema. Yo creo que hay que ganar agilidad, eficiencia también en ese tema, de garantizar la agilidad. Aquellas escuelas, por ejemplo, no hay justificación para que una escuela tenga 15 años, 20 años, 10 años, 8 años ¿En construcción? en construcción y no se termine. Evidentemente que ahí estamos reflejando un problema. Esa escuela de en eficiencia. construcción indica el problema que tiene la educación dominicana. Porque justamente... Fíjese que es semejante. Sí, pero es que una cosa se vincula con la Exacto. otra. Por eso es que el tema de la educación no se puede ver al margen de la sociedad. Y nosotros generalmente le pedimos a la escuela soluciones que no están a su alcance. La escuela tiene límite, porque la escuela no está en el aire, está en un contexto. Claro. Y está condicionada por ese contexto. ¿Cómo se comporta la gente? ¿Cómo se comportan los funcionarios públicos? ¿Cómo se comportan los partidos políticos? ¿Cómo se comportan los sindicatos? ¿Cómo se comportan los ministerios, los funcionarios a todos los niveles? Tiene un componente educativo. María Teresa, la Asociación Dominicana de Profesores, de la que usted presidió en algún momento, Ajá. y de la que sigue formando parte, activa, Sí. constantemente durante el año expresa, se manifiesta, y eso genera un impacto en las aulas porque en muchos casos se hacen jornadas educativas, o sea, las protestas de los maestros por cualquier reivindicación que entiendan, se hace excluyendo o sacando de partida al protagonista de la educación, que es el estudiante. ¿Usted cree que eso deba ser en la educación dominicana? ¿No hay un mecanismo para que los maestros puedan protestar, que se les salvaguarde ese derecho sin que afecte o que afecte al menor cuerpo posible de alumnado en República Dominicana? ¿Hay algún mecanismo que se pueda buscar ahí? Mira, yo creo que mi organización, de la que yo soy parte, ¿verdad? En tanto pago cuota y hago militancia. ¿Usted es miembro del comité Y fui, ejecutivo? no, pero soy miembro del sindicato, Ok, que yo pago cuota. Sí. bien. Yo creo que tiene desafíos importantes y autocríticamente nosotros tenemos que verlo. Necesitamos una reconexión con la sociedad. Y reconectar con la sociedad implica también repensar e innovar en los métodos de lucha. Yo sí creo que es posible. Yo presidí el sindicato. Ustedes recuerdan porque ustedes estaban en los medios. Y nosotros logramos reivindicaciones importantes y mantuvimos la movilización activa, pero no convocamos a un solo paro. Nosotros montamos en el Parque Colón una exposición que le llamamos
cómo andamos en educación. Era una exposición itinerante, 250 fotografías ploteadas, daban cuenta de cuál era el estado de la educación en ese momento. Y ahí habían denuncias y ahí se exhibieron también experiencias exitosas. Y estaba montada en la línea de afirmar por qué era necesario el 4% para la educación. Y luego nosotros rodamos esa exposición por todas las plazas del país, los parques. Mantuvimos una movilización con eso. Luego nosotros hicimos una jornada de la recolección de 1 millón de firmas. Eso implicó una movilización importante, pero no sacó a los docentes de las aulas. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Que sí se puede. Sí se puede. Y hoy día hay una cantidad de vías, de medios, las redes sociales, la cantidad de canales de comunicación hacen posible movilizar sin tener que llegar Debe irse el a ministro. paralización. Exacto, Debe irse el ¿Y ministro. quién defiende a los padres de los colegios que ahora tienen que pagar un mes por 4 días de clases? Y aparte de eso, el abuso con la colegiatura, la reinscripción. Y todo uno aquí. Mira, con el tema de los colegios, aquí se ha hecho históricamente mucho bulto. Voy a ver si es lo que le da la gana. Mucho bulto. Pues juega a caer gracioso en la opinión pública, pero ninguna de las medidas que se han tomado han tenido una aplicación efectiva que dé la cara por la clase media sobre todo, y además que haga valer el criterio de que la educación es un derecho y ese derecho tiene que ser garantizado para todos y para todas. ¿Debe irse el ministro? Yo nunca he sido partidaria de involucrarme en... No, pero te lo digo claro. Está dura esa, María No es dura. Es que yo no creo que los problemas son de una persona. Los problemas son sistémicos. Hay que barra... bueno. Y hay que atreverse y hay que saludar cuando alguien se atreve a entrarle a un problema de orden estructural. O sea, que ahí ponen a Albert Einstein y fracasa. Si no se producen cambios, Sí. si no se producen cambios estructurales. Fracasa Albert Einstein. Y le hace a los hoyos negros. Si él relatividad. no puede, mira, si no puede enfrentar el clientelismo, la debilidad institucional, si no puede enfrentar la cultura de corrupción y de impunidad, fracasa Einstein también. Muchísimas gracias por esta intervención. Se nos quedó La Vega, caramba. Así mismo es, señores. A ustedes gracias por iniciar sus días con nosotros a través de Telecentro Canal 13. Será hasta mañana cuando su reloj marque las 6 de la mañana. Feliz resto del día.